Tienes un turno de planta, ensayaste cabeza, concentrado y colas, 6 elementos en cada uno: oro, plata, plomo, zinc, cobre y hierro. Y quieres saber una sola cosa: ¿cuánta masa se fue al concentrado? Agarras la fórmula de dos productos, la que todos usamos, y se la aplicas al plomo. Te da un número. Se la aplicas a la plata, te da otro. Al oro, otro. Hoy vamos a ver qué tan distintas son esas respuestas en una planta real, con 2568 turnos, y te adelanto el resultado porque es peor de lo que te imaginas. En más de un tercio de los turnos, algún elemento devuelve un split físicamente imposible, negativo o mayor que 100%. Y ninguno de esos ensayos está mal. Este es el segundo episodio de una serie de 3 sobre reconciliación de balances metalúrgicos. Si no viste el primero, te lo resumo en 2 minutos, porque todo lo de hoy deriva de eso. En el episodio A, tomamos el caso más chico que existe: un nodo, un elemento, el plomo, y 3 números: cabeza 3.30, concentrado 55, colas 0.4. Y asumimos un split conocido, 5%, y el balance debería dar 3.13, pero la cabeza dice 3.30. Sobran 17 centésimas que no existen en ningún lado. Y ahí hicimos la pregunta que abrió toda la serie: ¿a cuál de los 3 números le crees? Porque la reacción natural es elegir uno y mover ese, y lo medimos con el costo. Mover solo la cabeza cuesta 2.95, solo el concentrado 4.25, repartir el error en partes iguales 11.78, y mover solo las colas 98.83. Enorme, moverlas cuesta bastante. La respuesta correcta no era elegir, era mover los 3 a la vez, cada uno en proporción inversa a qué tan confiable es. Y eso lo resolvimos con multiplicadores de Lagrange. Derivando a mano, sacamos el costo total, 1.71. Y de ahí salieron 3 cosas que hoy vamos a usar sin volver a demostrar. 1. El residual R. ¿Cuánto nos cierra el balance? 2. La varianza del residual, o D, que combina las 3 incertidumbres del laboratorio con el peso que cada flujo tiene en el balance. Y la tercera, el multiplicador lambda, que es R entre D, y que resultó ser el precio de cerrar el balance. Pero el episodio A tenía algo particular. Asumimos algo, y era el split. En tu planta no conoces el split, lo estimas, y lo estimas con la fórmula de dos productos, y ahí empieza el problema de hoy. Porque si tienes 6 elementos, tienes 6 estimaciones del mismo número, y no coinciden. La pregunta del episodio A era ¿a qué flujo le crees? La pregunta de hoy es ¿a qué elemento le crees? Y la respuesta va a ser la misma: a ninguno solo, y a todos ponderados. Lo vamos a resolver sobre un dataset, 2568 turnos de una planta polimetálica de flotación selectiva en un circuito de plomo. Bienvenidos a Metalurgia plus Data Science. Ya saben, el material del trabajo está en los comentarios del video, lo pueden descargar desde GitHub, tanto el notebook como el dataset que vamos a estar utilizando. El dataset es el de aquí, dataset Lagrange. Lo cargan y lo dejan en memoria para comenzar. Entonces tenemos 2568 turnos, 3 flujos, cabeza, concentrado de plomo y colas de plomo. Y tenemos 6 elementos en cada uno. Esto nos va a dar un total de 46.224 ensayos. ¿Sale? Aquí están los términos.
glosario que traemos desde el episodio A y lo nuevo que vamos a ver aquí en el episodio B. Vamos a pasar a nuestra celda, donde tenemos nuestros frameworks o nuestras librerías. Vamos a utilizar Pandas y NumPy para trabajar los datos tabulares, y ya saben, NumPy es para vectorizar, trabajar con vectores, matrices y todo lo que es relacionado con cálculo. SymPy, esta la vamos a introducir el día de hoy, es para trabajar con cálculo simbólico, en pocas palabras, pues es cálculo con letras. Y esta es la que vamos a utilizar para realizar las derivadas más macabras. Y tenemos Matplotlib para realizar la visualización y SciPy, que es nuestro módulo de estadística. Denle correr. Y esta tablita que tenemos aquí abajo es la pieza más importante de la configuración. Así que vamos a detenernos un poquito para analizarla. Entonces, ¿qué tenemos? Son las sigmas. En pocas palabras, es la incertidumbre analítica de cada elemento en cada flujo en porcentaje relativo, o como RSD. Aquí abajito viene la fórmula. ¿Qué tenemos aquí? El plomo tiene 3% en cabeza. Vamos a verlo aquí abajo. Y en concentrado también tiene 3% y colas 4.5. Son las mismas, son las que venimos utilizando desde el episodio pasado. Entonces aquí tenemos la incertidumbre para cada uno de los elementos y fíjense en este patrón. O sea, las colas siempre traen una sigma más alta, y eso no es un castigo arbitrario, es porque ya están cerca del límite de detección, y entonces cerca del límite de detección pues la incertidumbre deja de ser proporcional. Entonces es muy normal cuando ustedes lo midan en laboratorio que las colas tengan una sigma relativa mucho más alta que cualquiera de los otros flujos. Y ahora la pregunta, pues ¿de dónde salen estos números o de dónde salen estas sigmas? Bueno, estas salen del laboratorio, no salen de un libro, y este es el procedimiento, la forma en la que las pueden sacar así, bueno, pues no rápidamente, pero pues para empezar a tener las mediciones, si es que no cuentas con ellas, se les puede despedir también ahí al jefe del laboratorio. Ellos se miden contra materiales certificados, entonces ellos tienen que saber, o ellos deben de saber con exactitud cuál es la desviación de sus ensayos analíticos. Si no las tienen, pues bueno, este es el procedimiento. Te lo dejo y te lo leo así rápido. Pues bueno, lo primero es tener un material de referencia, puede ser certificado. Si no tienes un material certificado, puedes tomar un compósito grande de ahí de tu proceso, un compósito para colas, un compósito para tus concentrados y un compósito para la cabeza. Obviamente estos tienen que estar preparados, homogeneizados, cuarteados y guardados. Y como te mencioné, pues necesitamos uno por cada matriz. Se prepara la muestra, de preferencia que sea la misma persona que las vaya a preparar para no meterle sesgo de error de muestreo y de preparación. Ensáyalo al menos mínimo 5 veces, 5 alícuotas independientes, y trata de fijar todo lo demás cuando lo mandes al laboratorio. O sea, que en laboratorio sea el mismo analista. Si esto no depende de ti, pues bueno, ponte de acuerdo con la persona que se encarga de los ensayos, que sea la misma preparación de la muestra, misma curva de calibración en el equipo, mismo lote de reactivos. En pocas palabras, todo tiene que ser igual para no meterle más sesgo del que la desviación del ensayo debería ser. Cuando ya tengas tus 5 mediciones, pues calculas la desviación estándar muestral y la normalizas. La desviación estándar de una muestra, recordemos, pues es la sumatoria de cada muestra individual menos su promedio elevado al cuadrado entre n-1. Y para sacar la sigma relativa, pues únicamente es dividir la desviación estándar que calculaste entre el promedio de las muestras. Y bueno, algunas advertencias: 5 repeticiones es lo mínimo. Si puedes sacar más repeticiones, hazlas, porque con 5 pues bueno, ya tenemos 35% de incertidumbre, ¿va? Entonces la forma de lidiar con esto, te digo, pues es preparar tu compósito. Lo puedes preparar durante
un mes. Trata de que sea la cantidad suficiente para que puedas preparar al menos tus 5 sobrecitos que vayas a mandar al laboratorio. Lo vuelves a realizar al próximo vez y los vas acumulando. Y ya conforme vayas acumulando, pues vas actualizando la fórmula y vas calculando tu sigma relativo. Y bueno, antes de entrar en materia, antes de seguir tocando las siguientes líneas de código, pues vamos a hacerlo así rápidamente a mano. Vamos a desglosar nuestro problema para entender lo que estamos haciendo, porque si no, pues el resultado no nos va a decir mucho. Entonces, pasemos al pizarrón. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos nuestro circuito, es el mismo del episodio A. Tenemos nuestro nodo de plomo, donde tenemos nuestra alimentación, nuestro concentrado y nuestras colas. Y tenemos nuestra fórmula de dos productos para calcular el split, Y por elemento, que sería igual a F menos las colas entre concentrado menos colas. Ya se la saben de memoria. Y esta fórmula tiene una propiedad que casi nadie subraya. Solo necesita un elemento. Le das las 3 leyes de un elemento y te devuelve el split. No necesita saber nada de los otros 5. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque si tienes 6 elementos, bueno, en este caso estamos utilizando 6, puedes correr la fórmula 6 veces para cada uno de los elementos. Por ejemplo, entonces si aquí tenemos elementos, así yo tengo oro, plata, plomo, zinc, cobre y hierro, pues cada uno me va a dar un split diferente. Vamos poniéndole números. Estos splits que voy a apuntar son los que ya son calculados con los ensayos de cabeza, concentrado y colas que vamos a utilizar ahorita en Colab en el turno demo o el turno que vamos a estar trabajando para la demostración. Entonces tenemos que para oro nos da un split de 4.26%, para plata 4.04%, para plomo 3.99%, para zinc de 0.61%, en cobre tenemos 4.89% y para el hierro la magnífica cantidad de 43.3%. Y esto es un turno real de una planta. Entonces tenemos 4 elementos donde tenemos un split que coinciden dentro de una desviación o un punto porcentual. Y pues los más atípicos, en este caso tenemos el zinc y el hierro. Perdón, lo marqué mal. Entonces tenemos 6 respuestas para el mismo número. No hay razón obvia para preferir una sobre la otra. Entonces, aquí no sabemos cuál está bien y cuál está mal. Simplemente pues, estamos calculando un split con la misma fórmula para el mismo elemento, donde los 6 ensayos pues, salieron del mismo laboratorio, de la misma muestra y, como lo mencioné, salieron con la misma fórmula. Y esto de aquí, esto que estamos viendo, pues es el episodio completo. Y hay 3 preguntas que nos tenemos que contestar y van en este orden. La primera, ¿por qué no coinciden? ¿Por qué no coinciden los splits? La segunda, o sea, aparte de que no coinciden, ¿cuál es el número correcto? Es el 426, es el 404, el 329, el .61, el 489 o el 43.3. ¿Cuál es el correcto? No sabemos. Y la tercera, o sea, ¿cómo sé que le atiné? O sea, aparte de que no coinciden y que no sabemos cuál es el correcto, o sea, ¿cómo sé que le atiné al split real?
Entonces, en estas 3 preguntas vamos a centrar nuestro episodio. Volvamos a Colab para ver si esto pasa en un turno, o sea, esto mismo que estamos viendo, o nos pasa realmente en todos los turnos de la planta. Entonces vamos viendo lo mismo que ya sacamos aquí en el bloc de notas. Tenemos nuestro turno demo, en pocas palabras es el primer turno que tenemos en el dataset, por eso tenemos aquí, estamos seleccionando el índice 1. Y tenemos lo mismo que ya apuntamos. Tenemos nuestros elementos, desde el oro hasta el hierro. Aquí pues obviamente sí, porque los podemos sacar de forma más rápida, nuestros ensayos de cabeza concentrado y colas. Y nuestros splits, prácticamente los mismos, donde los 2 que están raritos, pues es el zinc y el hierro. Y para contestar la pregunta con la que cerramos el bloc de notas, pues bueno, esto se comporta o este comportamiento es normal turno a turno. Pues para eso pues vamos a correr la fórmula y vamos a calcular los splits por elemento por los 2568 turnos que tiene este dataset. Y aquí tenemos el resultado. Estamos filtrando o estamos sacando los valores medios, no el promedio, sino la mediana. Si las observamos, pues tenemos que son valores muy similares. Casi todas caen en donde mismo. Si te quedaras aquí, dirías que todo está perfecto. Cierras el reporte y te vas a comer. Pero pues realmente sí tenemos algunos desacuerdos, sobre todo en elementos, por turno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, sí, mi valor central, el valor que está al 50% de la distribución, es alrededor de 2.6, o sea, un split de 2.6% para este nodo, pero la distribución o el histograma me dice que tengo una desviación media de 5.55 puntos porcentuales y en el percentil 90 tengo una desviación de 15.77 puntos porcentuales. Y los turnos, o sea, la cantidad de turnos que coinciden, o sea, la cantidad de turnos que dan un split igual a una diferencia no mayor a medio punto porcentual, únicamente tenemos el 0.7% de los turnos. ¿Qué quiere decir? Que 7 de cada 1000 turnos, en esos 6 elementos, los splits coinciden perfectamente. Y los turnos con algún split fuera del rango físicamente imposible, o sea, menores a 0 o mayores al 100%, tenemos más de un tercio de los turnos que no cumplen con esta restricción o con este requerimiento. O sea, nos dan resultados físicamente imposibles de cumplir. Entonces, en uno de cada 3 turnos que esta planta produce, con una fórmula que usamos todos los días, pues bueno, uno de los 3, si tenemos 3 turnos por día, uno no sale chido y los otros 2 sí. Entonces, la reacción natural aquí es culpar al laboratorio. Vamos a ver si es cierto. Y para eso vamos a hacer una cuenta. Vamos a desempolvar un ratillo otra vez el cerebro y vamos a echarnos unos calculillos pedorros en el bloc de notas nuevamente. Son los últimos del episodio, lo prometo. Vamos a darle. Entonces, antes de echarle la culpa al laboratorio, como normalmente haríamos, discúlpenos los de los laboratorios. No éramos nosotros, era Patricia, dirían por ahí. Entonces vamos a contestar la primera preguntita. 1. ¿Por qué no coinciden? Y para eso vamos a arrancar de nuestra función restrictiva que vimos en el episodio A. Si les recuerdan, pues era G, que era igual a nuestro balance de masa. O sea, F, bueno, aquí es 1, que es mi split positivo, o sea, el 100% de la masa en la cabeza, menos Y por C,
menos 1 menos y, o sea, la fracción que se va a las colas, por t. Y esto obviamente tiene que ser igual a 0. Y antes de tocar algo, pues vamos a ver esta formulita así rápido. Tenemos 4 cantidades. Tenemos la cabeza, tenemos el concentrado y tenemos las colas. Y también tenemos la Y. Y a diferencia de las otras 3, la Y no la medimos. La Y se acomoda para que la ecuación siga valiendo 0. F, C y T, pues bueno, eso viene del laboratorio. Y aquí lo que nos interesa conocer es, bueno, si los 3 ensayos en la cabeza, en el concentrado y en las colas se mueven un poquito, pues entonces, ¿cuánto tiene que valer Y? ¿O cuánto se tiene que mover la Y? Más bien, ¿cuánto se tiene que mover la Y para que el balance siga cerrando? O para que la ecuación siga valiendo 0. Y para contestar eso, pues bueno, eso lo vamos a realizar diferenciando. Y pues bueno, vámonos de poquito en poquito y vamos sacando el diferencial término por término. Vamos a calcular entonces el diferencial total. Y tenemos que para cualquier función de variables, el diferencial total es igual a la suma de cada parcial por el diferencial de esa variable. Entonces nosotros queremos el diferencial de g, entonces va a ser igual a la parcial respecto a la cabeza por su diferencial más la del concentrado de c más la de las colas de t más la de y. De y. Entonces vamos calculando la primer parcial respecto a f. Entonces tenemos que el diferencial va a ser igual. Vamos a diferenciar este primer término con respecto a f. Entonces, pues es 1 por el diferencial. Entonces va a ser igual a df. Ahora vamos con el segundo término, con este, con menos yc. Entonces 2 con respecto a menos yc. Entonces aquí tenemos dos variables, tenemos la y, el split y el concentrado, entonces hay que sacar la parcial tanto de la y como del c. Entonces derivando respecto a c va a ser igual, pues va a ser a menos y por dc. Y ahora vamos a derivar respecto a y. Y esto va a ser igual a menos c por dy. Sumamos, entonces el diferencial va a ser igual a menos y de c menos c de y. Y ahora el 3, que va a ser respecto a menos 1 menos y t. Y para que nos quede más fácil, pues bueno, vamos a multiplicar esto. Entonces nos quedaría menos t menos yt más yt, perdón, menos más. Entonces vamos a derivar con respecto a t, menos t más yt. Entonces esto va a ser igual a menos 1 más y de t. Y ahora con respecto a y, menos t
más yt esto va a ser únicamente igual a t por dy. Entonces este nos queda a menos 1 menos y igual a menos 1 más y de t más t de y. Vamos a sumarlos todos ahora. Entonces tenemos df menos y de c menos c de y menos 1 más y de t más t de y. Tenemos estos dos de y. Vamos a factorizarlos. Y al final nos queda df menos y de c menos 1 menos y de t menos c menos t de y. Y esto obviamente igual a 0. Vamos a despejar de y. Entonces vámonos por pasitos para no hacernos bolas con los signos. Entonces menos c menos t de y va a ser igual a menos df más y de c más 1 menos y de t. Dividimos ambos lados entre menos c menos t y nos queda entonces que de y va a ser igual a 1 c menos t de f más menos y c menos t de c más menos 1 menos y c menos t de t. Y agrupando entonces nos queda de y va a ser igual a df menos y de c menos 1 menos y de t dividido entre c menos t. ¿Qué tenemos entonces con la fórmula que resultó? En el numerador, si se dan cuenta, esto de aquí es igual a r, pero con diferenciales, mismos coeficientes, mismo orden, mismo todo. Y abajo, este de aquí es la separación. Y la separación pues es literal, o sea, la diferencia entre el ensayo del concentrado menos el ensayo en las colas. Por ejemplo, en un circuito de plomo, pues que esperamos que la ley de plomo en el concentrado sea lo bastante alta. ¿Por qué? Porque estamos concentrando, y en las colas sea lo más baja posible. Entonces, el resultado de esta operación pues va a ser un número grande. Uno de los elementos que no deseamos, por ejemplo el hierro, pues no deseamos que flote o que se separe en el circuito de plomo ni en el de zinc. Entonces, tanto la cabeza como el concentrado o las colas van a tener un ensayo muy similar, o sea, una muy baja separación. Por lo tanto, en este caso, el denominador va a ser un número muy, muy bajo. O sea, en pocas palabras, el error del split va a ser igual al error del balance dividido entre la separación. Entonces hasta ahorita tanto df como dc como dt los estamos considerando cambios chiquitos, o sea, objetos del cálculo. Para resolver el problema, pues ahora los vamos a releer o los vamos a considerar como errores
de laboratorio. En pocas palabras, vamos a decir que DF va a ser igual al ensayo medido o al F medido menos el F verdadero. Y al considerarlo de esta manera, pues bueno, ya no lo estamos considerando un número fijo, sino como una variable aleatoria. O sea, cada vez que el laboratorio ensaya, sale un DF distinto, no sabemos cuál, pero sí sabemos su dispersión, que es igual a los sigmas del laboratorio que medimos. Y con esto, el error del split es una suma de 3 errores aleatorios con coeficientes conocidos. ¿Por qué con coeficientes conocidos? Bueno, porque nosotros pues realmente los conocemos. A este vamos a llamarle AF, AC y AT. Y el resultado de esta operación pues siempre es el mismo número. Por eso los estamos considerando como constantes. Y de la formulita de acá arriba, si despejamos F medido, va a ser igual a F verdadero más DF. Y bueno, nosotros sabemos cuál es nuestro ensayo medido. No sabemos cuál es nuestro ensayo verdadero. Pero sí sabemos que nuestro ensayo verdadero pues es un valor que no conocemos. Y ese valor lo vamos a tratar como una constante. ¿Por qué? Porque bueno, al final no lo conocemos, pero sabemos que vale algo. Y al final la varianza, o en efectos de varianza, este valor verdadero no tendría influencia, porque una constante lo único que nos haría pues es desplazar la media hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, con esto, la varianza de F medido, va a ser igual a la desviación al cuadrado de F, o sea, que ya conocemos, y como esto es una constante, pues va a ser igual a df. Obviamente esto para cada uno de los términos. Aquí lo hice únicamente para la cabeza. Lo mismo aplica para el concentrado y para las colas. Entonces ya con esto podemos sustituir cada uno de los diferenciales por las sigmas cuadradas de cada una de las corrientes. Y para hacer eso vamos a utilizar dos propiedades de la varianza, atribuibles a Fisher. Ya saben que Fisher es el máster de las varianzas, es el que tiene la prueba F de Fisher y la distribución F. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a utilizar dos propiedades. La primera es que la varianza de AX, donde X es nuestra variable aleatoria y A es nuestra constante, va a ser igual a A cuadrado o la constante al cuadrado por la varianza de X. Y la segunda propiedad es que la varianza de X más Y, donde X y Y son dos variables aleatorias, va a ser igual a la varianza de X más la varianza de Y más 2 veces la covarianza de X y Y. Y como estamos considerando que X y Y son variables independientes, pues bueno, este término no lo vamos a utilizar. Quiere decir que son independientes, que sus errores no están correlacionados, ¿no? Entonces el error del ensayo en cabeza no está correlacionado con el error con el ensayo en el concentrado, ni está correlacionado con el error del ensayo en las colas. Aplicando las dos reglas, tenemos pues que la varianza de dy va a ser igual a la varianza de
AF por DF más AC DC más AT dt. Y esto pues es igual a la varianza de AF DF más varianza de AC DC, como el grupo, más la varianza de AT dt. Aplicando la reglita número 1, porque aquí ya estamos aplicando la reglita número 2, vamos a aplicar la regla número 1. Vamos a tener entonces varianza de y va a ser igual que nos dice la constante al cuadrado a f al cuadrado por la varianza de f más alfa cuadrado c varianza de c más alfa cuadrado t varianza de t. Ahora la varianza de df, ¿a qué va a ser igual? Pues bueno, si viese que la varianza de mi f medido es igual a mi sigma cuadrado de f, porque la varianza es la raíz de, la desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces la varianza va a ser igual a sigma al cuadrado de f, y yo sé que es igual a df, entonces la varianza de f va a ser igual a sigma cuadrado de f, varianza de c, va a ser igual a sigma cuadrado de c, y la varianza de t va a ser igual a sigma cuadrado de t. Ahora sí vamos a sustituir las varianzas de df y las alfas, y al final nos queda que la varianza de dy va a ser igual a 1, acuérdense la constante, al cuadrado c menos t al cuadrado sigma cuadrado de f más, como están al cuadrado los argumentos, pues bueno, este menos de aquí se va a convertir en positivo, entonces nos va a quedar más y cuadrado c menos t al cuadrado sigma cuadrado de c más 1 menos y al cuadrado c menos t al cuadrado sigma cuadrado de t. Si agrupamos, la varianza de dy va a ser igual a sigma cuadrado de f más y cuadrado sigma cuadrado de c más 1 menos y cuadrado sigma cuadrado de t entre c menos t al cuadrado. Y si se acuerdan del episodio A, esto de acá arriba es igual a d, entonces esto nos va a quedar igual a d entre c menos t al cuadrado. Y entonces la desviación estándar, porque esta es la varianza, pues va a ser la raíz de todo esto. Entonces la desviación estándar de y va a ser igual a raíz de d entre c menos t. Y lo vamos a dejar como valor absoluto, por si en algún turno el ensayo de las colas es más grande que el del concentrado. Y esta pues, es la formulita que vamos a utilizar en el siguiente bloque de Colab. Y pues bueno, déjame te la digo en cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la incertidumbre del split es la incertidumbre del balance, o sea, D, escalada por el inverso de la separación. Entonces en el numerador que tenemos, en la parte de arriba, o sea, esto que nos dice, pues es nuestra incertidumbre de laboratorio multiplicado por el factor del split en ese flujo. Y en la parte de abajo pues está lo que nuestro circuito de flotación hace
o no hace. Y nuestro split, el que reportamos, pues vive en este cociente de estas dos cosas. Un elemento de laboratorio con un ensayo impecable y una separación no muy buena, pues nos va a dar un split basura, por así decirlo, y pues no va a haber algo que lo arregle. Entonces vamos a ver cómo nos afecta esto. Vamos a regresar al Colab y vamos a ponerle números a estos 6 elementos que tenemos en nuestro circuito de plomo. Ok, de regreso al Colab. Ya se terminaron las derivadas y los cálculos. La neta nomás los quería hacer batallar. De aquí en adelante vamos a utilizar SymPy. Ya en SymPy pues ya nos da la resolución, nos da la fórmula y ya con eso ya la podemos resolver con NumPy. Pero sí era importante saber de dónde sale o cómo vamos a calcular la varianza del split, y que al final pues resultó ser la raíz cuadrada de d entre la separación del circuito. Entonces aquí lo tenemos en la siguiente celda. Vamos a seguir corriendo el notebook. Aquí está nuestro todo desglose. Y todo esto lo hicimos pues para ver de dónde viene el desacuerdo. Que les digo, al final lo más común pues es echarle la culpa a los compañeros de laboratorio, que su ensayo está mal, que una que otra cosa. Entonces, pues bueno, al final ya vimos que pues depende mucho de la separación de nuestro circuito. Aquí tenemos muy buenos trazadores. En este caso, pues si es plomo, nuestro mejor trazador es plomo. Por lo tanto, va a tener una separación muy buena. O sea, la diferencia entre el ensayo del concentrado y las colas va a ser alta. Y si nos vamos a un elemento que no queremos que flote en ese circuito, por ejemplo el zinc y el hierro, pues lo que esperamos es una separación muy, muy baja. Entonces esos ensayos no están mal, simplemente pues no están separando. Y los otros elementos, el oro, el cobre, pues ya son elementos que están cerca de su límite de detección, bueno, al menos en el caso de esta planta. Entonces no está relacionado tampoco con una mala separación, simplemente pues ahí es el ruido analítico. Vamos a correr la celda. Aquí tenemos nuestros elementos. Nada más déjenme ver si mi imagen no les interfiere. No. De todas formas, déjenme la voy quitando por si hay alguna salida que no donde les esté estorbando, perdón. Nuestra separación mediana, o sea, ya aplicada a todos los turnos, pues bueno, tenemos que el oro nos separa 8.37. La plata, que pues bueno, aquí viene dentro de una matriz de galena, entonces si frotas plomo, frotas la plata, vamos a tener también una separación muy alta. Entonces, si ven aquí, pues en el caso de la plata, como son gramos por tonelada, estos son porcentajes, pues obviamente aquí por la escala de medición, pues hay una separación muy, 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 muy alta con respecto a los otros elementos. El plomo tiene una separación de 35, zinc 10, cobre 2 y hierro 3. ¿Cuál es la varianza del split o qué tanto me varía el split másico con estas separaciones? Pues bueno, si vemos, por ejemplo, tomando como punto de partida el plomo, que sería nuestro trazador, tenemos una varianza de 0.12 puntos porcentuales, muy baja, prácticamente pues ahora sí cero, podríamos decirlo. Y el hierro, miren, tenemos un ruido de 7% o 7 puntos porcentuales. Entonces, si sabemos que nuestro split real ronda, ya lo vimos anteriormente, la mediana de 2.6, entonces un estimador con una desviación, un ruido de 7 puntos porcentuales, como en el caso del hierro, pues va a caer mucho tiempo o la mayoría de las veces fuera de un rango o debajo del cero. Porque si a 2.6 le quito 7, pues va a salir menos 5 aproximadamente. Entonces el 35% del tiempo el hierro pues me da un split imposible. Y pues bueno, lo menciono nuevamente, no quiere decir que el ensayo del hierro esté mal, únicamente pues es la fórmula de dos productos la que nos sirve para el hierro. ¿Por qué? Pues porque el hierro no está separando mucho, está separando pues casi nada.
Y veamos ahora un caso extremo, o sea, un caso donde el split la separación prácticamente se va a cero. Tenemos que eso pues nos sucedió el 18 de marzo del 2025 y nos sucede con el hierro. Miren, si ven todos los elementos, nos regresan un split muy similar. También aquí el zinc pues salió un poquito más alto, pero la mayoría están en el 2.3, 2.4. Y el hierro, pues bueno, si ven su separación, 0.001, o sea, ya estamos hablando de milésimas. Esto hace que nuestro split explote. Como es cabeza menos colas entre concentrado menos colas, pues esto nos regresa un split imposible. Estamos hablando de 8600%. Y pues eso no es un error de captura, ni una muestra contaminada, ni un dedazo. Pues es simplemente la fórmula, la de dos productos, pues haciendo lo que la fórmula hace, ¿no? O sea, matemáticamente, pues eso es lo que nos está resultando. Regresemos a nuestro turno demo, el primerito que vimos. Digo, este caso extremo ya lo vamos a dejar de lado. Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos analizar? ¿Por qué algunos elementos mienten más que otros? ¿Por qué nos dan una Y, un split distinto? Pues bueno, dentro de los cálculos que realizamos hace poquito con los diferenciales, pues nos salió 1 cuando derivamos con respecto a la cabeza. Si recuerdan, nos resultó 1 entre C menos T por DF. Bueno, si despejamos dy entre df, pues nos queda 1 entre C menos T. Y esto nos sirve pues para calcular la sensibilidad del split. Y esa sensibilidad pues va a ser igual al inverso de la separación en el circuito. Como ya lo mencionamos, pues bueno, un elemento que tiene muy buena separación, como en el caso del plomo, pues aquí tenemos que se concentra brutalmente, o sea, pasa de 0.22 a 48% en el concentrado, pues prácticamente la separación queda de 48, entonces 1 entre 48 pues nos va a dar un número muy muy bajo. El hierro, ya vimos en el ejemplo pasado, pues puede tener separación casi nula de milésimas, entonces el split pues prácticamente nos va a explotar. Y esto pues tú ya lo sabes, tiene una explicación metalúrgica que conoces posiblemente mejor que yo. Pues la pirita no flota en el circuito de plomo, o sea, no queremos que flote aquí, entonces sale casi igual por ambos lados, tanto en el concentrado como en las colas. Y nuevamente, o sea, no es que el ensayo falle, es que el hierro nos está separando, y un elemento que no separa pues no puede informar sobre la separación. Y aquí en esta celda pues lo único que estamos haciendo, estamos calculando cuánto se mueve el split si la ley de cabeza se corre un solo sigma. Si recuerdan, pues derivamos respecto a la ley de cabeza. Entonces veamos al plomo, o sea, nos dice que nuestro split se nos mueve 0.134 puntos porcentuales. O sea, un error prácticamente normal, o sea, del que nadie obviamente se daría cuenta. Y veamos el hierro 15.852 puntos porcentuales. ¿Ya qué quiere decir? Si lo calculamos con respecto al plomo, se nos dice que se mueve 119 veces más, o sea, su ruido es 119 veces más grande, con exactamente el mismo error de laboratorio que ya traemos en todas las muestras. Por lo tanto, pues el voto del del hierro debe de pesar menos. Entonces, eso es exactamente lo que la ponderación, el W, el peso que vimos en el episodio A, que es igual a 1 entre sigma al cuadrado, va a ser solo. Y con esto ya sabemos dos cosas, o sea, que los seis votos de todos los elementos no van a valer lo mismo. Ya sabemos por qué, pues está relacionado con la
con la separación. Entonces ahora nos falta lo difícil. Ahora vamos a calcular, o sea, cuánto vale cada uno de esos votos. Y aquí tenemos el problema completo. No se espanten, esto ya son variables que calculamos en el episodio A. Ese pues es el costo que en este caso el costo de Y, que es la variable que queremos calcular, va a ser igual a la sumatoria del costo de todos los elementos. Entonces nuestro problema, ¿cuál es? Pues tenemos que encontrar 18 leyes ajustadas. ¿Por qué? Porque tenemos 6 leyes por cada flujo, 6 por 3, 18, y aparte todavía tenemos que encontrar el split. Entonces con eso ya tenemos 19 incógnitas, y esas 19 incógnitas pues están sujetas a 6 restricciones de balance. El que vimos hace rato y el que vimos en el episodio A, pues obviamente era una restricción para cerrar únicamente el balance de plomo, pero aquí pues tenemos que cerrar todos los balances de todos los elementos. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues fácil, o sea, no está complicado. De hecho, ya lo hicimos en el episodio A. Resolvimos para el plomo en el circuito de plomo, y aquí pues bueno, va algo relacionado con esa idea, con lo que aplicamos en el episodio pasado. Entonces lo vamos a resolver en 2 pasos. El primero, si consideráramos el split fijo como lo hicimos en el episodio A, pues prácticamente ya lo único que necesitamos encontrar pues son nuestros multiplicadores para calcular nuestros deltas. La única diferencia pues que en lugar de hacerlo para un elemento, pues lo vamos a hacer para los 6. Ese es el primer paso. Y lo que vamos a hacer pues es que le vamos a dar a Y un valor cualquiera. Y un valor cualquiera me refiero literal a cualquier valor. El chiste aquí es darle un valor fijo, y con ese valor fijo vamos a calcular los ensayos ajustados, y con eso vamos a calcular el costo total del ajuste en los 6 elementos. O sea, en pocas palabras, lo mismo que hicimos en el episodio A para el plomo, aquí lo vamos a hacer para todos los elementos al mismo tiempo, considerando un split fijo, ¿va? Entonces, ahora ya tenemos ese split fijo y ya calculo mi costo total como la suma de todos mis elementos, ¿va? Entonces ahora propongo otro split, vuelvo a calcular los ensayos, los ajustes de los ensayos, y vuelvo a ponderar vuelvo a hacer la suma de los costos. Y así lo hago, repetidas iteraciones. Entonces al final, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el valor de Y o el valor del split que me da el menor costo al realizar los ajustes en todos los balances, ¿va? Entonces si me dan un problema de 19 incógnitas, pues ahora se volvió de 1, ¿va? Porque vamos a estar únicamente probando distintos valores de Y y nos vamos a quedar con el valor que me regresa, el valor de Y que me regresa el menor costo, ¿va? Que prácticamente esta expresión de aquí, entonces el Y asterisco o el split calculado va a ser igual al argumento o al valor mínimo que me regresa el menor costo de la suma de todos los elementos. Y antes de seguir a probar nuestras iteraciones, pues bueno, algunos se preguntarán, ¿y por qué no lo hacemos algebraicamente? O sea, existe una fórmula. Entonces, si tenemos ese Y y queremos un mínimo, pues únicamente lo que hay que hacer es derivar, igualar a 0 y despejar. Lo vamos a hacer, ya no lo vamos a hacer a mano, para no alargarnos tanto y también pues para no abrumarlos. Lo vamos a hacer con SymPy. SymPy es el framework de cálculo simbólico, o sea, trabaja con letras, y le vamos a pedir que haga la derivada de S de Y para un elemento, ¿va? Y aquí tenemos, o sea, nos regresa dos raíces. Para un elemento nos dice que es un grado de polinomio
de número 2. Y aquí están las soluciones. O sea, si ven la primera raíz prácticamente resulta en la fórmula que ya conocemos, la de y igual a f menos t entre c menos t. Y la segunda raíz, pues bueno, ya es un chorizón más largo. ¿Cómo se resolvió esa derivada? Por si alguien se lo quiere aventar, pues bueno, ya saben, para polinomios grado 2, pues la clásica, la chicharronera, donde pues bueno, ya lo mencioné, nuestra primera raíz fue y igual a f menos t entre c menos t, que es nuestra fórmula de dos productos. ¿Qué es lo que pasa si queremos resolver para más elementos? Recordemos que el costo total pues es la suma de todos los elementos. Tenemos 6, o sea, para uno pues ya vimos que nos resultó en una fórmula algebraica un polinomio grado 2. Resolvimos con la chicharronera y ya nos dio la raíz con la fórmula de dos productos que ya conocemos. Pero ¿qué pasa si probamos para más elementos? Pues bueno, ya a partir de grado 5 pues está comprobado, no por mí, sino por las grandes mentes de 1800, pero esta persona demostró que ya para polinomios de grado 5, Niels Abel, ya no existe fórmula general que dé las raíces utilizando pues lo que conocemos: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y radicales. Tenemos sí la chicharronera para grado 2, hay fórmulas acá medio aparatosas para grado 3 y grado 4, pero de grado 5 en adelante pues ya no hay, ¿verdad? Y no porque nadie la haya encontrado, sino está demostrado que no puede existir. Entonces ahora cuidado aquí con la trampa mental. O sea, que no haya fórmula no quiere decir que no haya solución. O sea, simplemente pues las raíces existen porque son números reales, y la celda de arriba, perdón, no la corrí. De hecho aquí pues ya SymPy nos da la solución para este problema. O sea, las raíces del polinomio grado 22 para 6 elementos. O sea, nos está dando las dos raíces posibles, y una de ellas nos vamos a quedar con esta porque pues la otra es negativa, es de 0.0484. Entonces nuestra raíz únicamente físicamente posible. Entonces nuestro split para este turno demo, resolviendo para los 6 elementos, donde el costo es más bajo, tenemos una y de 4.08.40. Entonces no hay fórmula, o sea, no quiere decir que no haya solución. O sea, sí existen las raíces, lo único que no existe es la expresión escrita que las produce. Entonces aquí ponemos el ejemplo, o sea, es como pi. El pi no lo podemos escribir como fracción, pero pues aún así sabemos que existe y lo utilizamos pues el día con día para nuestros cálculos. Vimos pues que no hay expresión escrita para polinomio grado 22. SymPy sí nos encuentra las raíces del polinomio. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a los 2568 turnos? Pues bueno, simplemente por el tiempo de procesamiento. Entonces, en esta celda pues, lo único que quiero hacer pues, es demostrar cuánto tiempo nos tomaría solucionar los 2568 turnos si lo hiciéramos con SymPy, o sea que nos calculara las raíces. Vamos a tomar una muestra de 10 turnos y vamos a tomar el tiempo para las muestras y vamos a extrapolar a los 2568 turnos. Dependiendo de tu máquina, digo, ahorita yo estoy aquí conectado a Colab de alta RAM. Esta me da 8 núcleos, una CPU de 8 núcleos. Entonces con esta CPU de 8 núcleos, procesar un turno, o sea, el promedio de estas 10 muestras, tomó 1576 segundos. Si quisiéramos procesar todos los turnos, pues nos tomaría 67 minutos, son una hora 10, ¿va? A lo mejor pues pueden decir esto no es la gran cosa si estoy realizando mi balance día con día, pero pues bueno, regularmente si vas a realizar un análisis de fin de mes o de a mitad de año, pues ¿qué es lo que haces? Tomas todo tu histórico, le pides al laboratorio que te mande los ensayos o los bajas del LIMS y los procesas todo de golpe, ¿no? Entonces realizar un procesamiento de 67 minutos pues sí es algo
algo tardado. Digo, no pesado para la máquina porque pues no las llevas al límite, pero pues sí no es algo conveniente. Se puede realizar de formas mucho más rápidas. Entonces, conclusión de arquitectura, con SymPy hacemos el razonamiento y con NumPy ejecutamos los cálculos. Resolvamos entonces de una manera distinta. Como les mencioné al inicio del bloque de la problemática, pues bueno, tenemos nuestras 19 incógnitas. Queremos encontrar la que nos dé el menor costo. Entonces, la forma fácil de solucionarla, bueno, ya vimos que SymPy lo puede hacer. También vimos que cuesta mucho tiempo de procesamiento. Entonces, la forma más fácil de realizarlo y la más rápida pues es con NumPy. Vamos a generar una rejilla. Esa rejilla va a tener distintos valores de splits. Va a ser un barrido. Entonces aquí va a comenzar del 0.001, o sea, un split del 0.1% hasta el 12%. Y vamos a generar una rejilla de 6000 números, ¿verdad? Entonces, si tú divides o sacas el rango entre esto y lo divides entre 6000, pues cada incremento, o sea, cada Y va a incrementarse en esa proporción. ¿Va? Y si ven, digo, lo realizó súper rápido. Ya reconcilió el turno demo. Ahorita vamos a medir el tiempo en la totalidad de los turnos. Y pues bueno, en cuanto nos reconcilió en 4.0832, si recuerdan, la raíz que calculó SymPy o la raíz exacta del polinomio fue de 4.08. Tenemos una diferencia de 0.0008 puntos porcentuales, o sea, prácticamente nada, y esa diferencia pues es únicamente por el paso de la rejilla. Si yo aquí le pusiera más números, no sé, si la subimos a 10,000, pues obviamente va a dar más exacto, pero pues también no valdría la pena saturar la memoria caché del procesador pues con tantos cálculos, ¿va? Entonces vamos a dejarlo en 6000, se me hace un muy buen número. Y al final, pues bueno, tenemos una diferencia pues prácticamente insignificante, ¿va? Entonces, de nuestro turno demo, si recuerdan que teníamos, estos son nuestros votos individuales o es el split que nos dio cada uno de los elementos, pues al final todos quedaron reconciliados en 4.08. Vamos a verlo de manera gráfica, que fue en lo que nosotros hicimos. Aquí inició nuestra rejilla, nuestro 0.1% de split y terminó en el 12%. Entonces, de aquí a aquí tenemos 6000 números, que fue nuestro tamaño de la rejilla, o sea, tenemos incrementos bastante pequeñitos. Entonces, para cada split, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos los ensayos ajustados. Con los ensayos ajustados, recuérdense que la función de costo de cada uno de los elementos pues es el delta al cuadrado o es el ajuste al cuadrado entre la desviación estándar. Entonces, como nos van cambiando los deltas con base a los ajustes que nosotros estemos calculando, pues también va a cambiar nuestro costo, ¿va? Si vamos recorriendo la rejilla desde donde iniciamos hasta donde acabamos, pues si bien nos da una forma como de un valle, donde el punto más bajo es el valor de Y. Aquí tenemos Y graficado en el eje de las X, no estoy hablando de Y en el eje de las Y, aquí tengo graficado el costo. Entonces, mi menor costo lo estoy obteniendo con una Y o con un split del 4.08%. El zinc, ¿dónde se posiciona en este valle, en esta meseta? Pues está casi al inicio, si ven casi queda fuera, porque tuvo un split del 0.11. El hierro ni siquiera está, porque pues ya está como en 43. Y el resto de mis elementos, si ven, o sea, su split estuvo cerca del fondo, pero no estuvo en el óptimo. Entonces la curva pues ya nos está ignorando el hierro
de forma automática. O sea, no cabe porque nuestra rejilla pues, ni siquiera llegó al 43, no tiene caso. Continuando y para tratar de responder nuestra segunda pregunta, ¿cuál es el número correcto? O sea, ya hicimos un barrido sobre una rejilla, ya vimos cuál es el split. Obviamente, pues este split es compartido para todos los elementos que me regresa el menor costo. Y para saber a quién creerle, pues necesitamos un peso y también necesitamos a nuestro residual. Entonces, el residual de cada elemento lo podemos reescribir con un poquito de álgebra. Entonces, nos resulta que R resulta de la multiplicación por la distancia entre el voto de ese elemento y el Y que estamos probando. O sea, en pocas palabras, el Y o el split que nos dio el elemento entre el que estamos probando en la rejilla al cuadrado multiplicado por el peso. Que el peso va a ser igual al concentrado menos las colas al cuadrado entre D. Y si por un momento nosotros congelamos D, o sea, porque D es una aproximación, aunque también sabemos que D depende de Y, entonces se lo podemos pedir a SymPy que nos regrese y despeje para obtener el valor mínimo. Y lo que nos va a resultar pues es un promedio ponderado de los votos. Vamos viendo. Entonces si congelamos D, pues aquí tenemos nuestros elementos. Tenemos nuestro YE, que es nuestro voto original con la fórmula de dos productos. Tenemos nuestra separación, que es lo que necesitamos para calcular el peso. Tenemos el DE por elemento y tenemos el peso, que es la división de la separación al cuadrado entre D, y con eso obtenemos el porcentaje del voto, donde este porcentaje del voto pues sale de calcular los pesos. O sea, cada peso es la separación al cuadrado entre D para cada uno de ellos y divididos entre W. W, ¿qué es? Pues es la suma de todos los pesos, ¿sale? Entonces aquí obtenemos el porcentaje del voto. Ese porcentaje del voto pues es nuestro ponderado. ¿Y qué nos dice? Que para el cálculo de este split, los que tienen mayor aporte, o prácticamente los que lo mueven en este circuito, pues es la plata con un 29% y el plomo con un 58%. El zinc, ni siquiera tiene voto, no tiene injerencia. El hierro pues está en 0%, no aporta nada. El cobre 6% y el oro un 5.86%. Entonces ahora piensa en lo que hubiera pasado si hubiéramos promediado los 6 elementos a secas, que es lo que regularmente hacemos por instinto. Le habríamos dado 16.7% del voto al hierro, o sea, a un elemento que separa 1.1 y que trae 7 puntos de ruido. Entonces ponderar no es un refinamiento, es únicamente la diferencia entre un número que sirve entre un número que no. Y el peso no es una opinión de nosotros, o sea, sale de la separación del circuito y de las sigmas del laboratorio. O sea, dos cosas que podemos medir. Ahora pasemos a resolver el turno demo. Resuelto completo. Aquí tenemos nuestras cabezas originales contra nuestras cabezas ajustadas. Lo mismo para el concentrado y lo mismo para nuestras colas. Nuestro residual, nuestro Z, recuerden, es nuestro residual estandarizado, los valores de los multiplicadores y el costo, donde nuestro costo total pues va a ser la suma de cada uno de los costos por elemento. Esto nos da 5.152 y aquí pues los 6 balances ya cierran exacto. Y con el turno demo pues está bien para entender, pero nosotros no tenemos un turno, tenemos aquí años de turnos, 2568,
Y aquí viene lo que es usable este método de verdad. Todo lo que acabamos de hacer es aritmética, no iteramos nada, pues le pusimos un split fijo, el que ya habíamos calculado, de 4.08 y únicamente pues calculamos los ajustes y los pesos. Y para resolver los 2568 turnos, pues le vamos a dar a NumPy todo de un jalón y vamos a ver cuánto tiempo también nos tarda en reconciliarnos los 2568 turnos. Aquí también estamos poniendo una rejilla. Estoy poniendo una rejilla de 600 para que no tarde tanto y le estoy pasando bloques de 64 turnos. O sea, va a procesar 64, luego 64, 64 y así va. Obviamente, pues si al final no nos da exactamente los 64, pues va a procesar lo que quede remanente. ¿Qué nos dio? Bueno, pues 2568 turnos reconciliados en 0.07 segundos. Prácticamente ni un parpadeo. Pues a lo mejor pudiéramos aquí subirlo un poquito más para tener un poquito más de exactitud. Vamos a subirlo a 2000. Va a tardar un poquito más, pero bueno, de hecho casi ni se movieron las estadísticas de los splits reconciliados. Que nos dio pues una mediana de 2.61%, el percentil 10 en 1.57 y el percentil 90 en 4.19. Vamos a hacer la verificación. O sea, tuvimos 2568 turnos, 6 elementos. En total 15.508 balances. ¿Va? Nuestro residual máximo es de 0, o sea, cerró completamente. Relativos a la ley de cabeza, 0% también. ¿Cuánto se movieron las sigmas? Bueno, pues una mediana del 0.25. Tenemos que bajó de 2 sigmas, el 99.6% de los turnos. Y nuestra recuperación de plomo reconciliada tuvo una mediana de 86.1. Entonces, reconciliar, con esta reconciliación no estamos inventando datos. Nuestra mediana, pues ya vimos que nos dio una fracción de sigma, o sea, 0.25. O sea, ni siquiera ajustamos un cuarto de sigma. Y prácticamente todos caen por debajo de 2. O sea, son movimientos más chicos que el error que tu propio laboratorio ya admite tener. Llegamos a una verificación más para ver si el balance cierra. Bueno, ya tenemos nuestros ensayos ajustados. ¿Qué pasaría si les aplicáramos a todos nuevamente la fórmula de dos productos, la de Y igual a C a cabeza menos colas entre concentrado menos colas? Si antes de reconciliar mis ensayos crudos teníamos un desacuerdo con una mediana de 5.5 y un P90 de 15.77 puntos porcentuales. Si recuerdan, el máximo, el desacuerdo, el OTS lo tenía el hierro con 8.597. Después de reconciliar, pues bueno, eso se nos va a 0. Y nuestros splits en nuestro turno demo, después de la reconciliación, pues ahora todos comparten el mismo split de 4.0825. Y eso pues no es magia, es exactamente lo que hace nuestra función restrictiva. Al forzar los 6 balances a que cierren con un solo Y, pues los 6 quedan obligados a coincidir. Entonces ya resolvimos, ya vimos cómo un problema que se veía macabro por las 19 incógnitas, pues lo resolvimos de forma muy fácil, ¿no? Definiendo nuestro split y evaluando el costo para distintos valores de ese split. Al final nos quedamos con el mínimo, el que nos regresa el menor costo, la suma de los costos para cada uno de los elementos. Y lo hicimos por medio de una rejilla. Entonces, ¿qué pasaría o de qué manera podría yo implementar otra solución? Pues vamos a verlo, es lo que vamos a hacer ahorita ya en los últimos bloques del episodio. Porque pues ya vimos que la solución con SymPy, o sea que nos buscara las raíces con nroots de NumPy, pues se tarda bastante. La rejilla nos tomó
0.19 segundos para resolver todos los turnos. Pero pues al final estamos creando o generando distintos valores. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Qué es lo que podemos evaluar? Y para esto pues vamos a implementar una analogía, o sea, la misma que ya utilizamos en el episodio anterior, la del valle. Entonces imaginemos que estamos en el mismo valle de noche y en eclipse, luna roja, y quieres llegar al punto más bajo del valle. Lo que hacemos con la rejilla, pues haz de cuenta que es esto, o sea, estamos caminando en el valle de un extremo a otro, y con cada pasito que damos, pues estamos midiendo la altura y la estamos apuntando, ¿no? Al final nosotros hicimos en el turno demo 6000 pasitos, que fueron nuestros incrementos, y para resolver toda la planta le pusimos 2000. Entonces haz de cuenta que estamos caminando, doy 2000 pasos de un lado a otro y con cada paso pues estoy apuntando la altura. Imagínate que la altura pues es el costo de la reconciliación de los 6 elementos. ¿Y esto funciona? Pues sí, seguro, nunca nos falla, pero medimos 600 pasitos, 600 no, perdón, medimos 6000 pasitos para quedarnos únicamente con uno. Entonces hicimos 5999 mediciones que al final no nos sirvieron de algo, al final lo descartamos. Y la manera en la que podemos eficientar o al menos realizar menos iteraciones pues es aplicando el método de Newton. Ya lo viste en la prepa, no, en la universidad, Newton-Raphson. ¿Y qué es lo que nos hace esto? Pues imagínate que estamos parados en el mismo valle. Entonces, pues con los pies lo que tratamos de sentir donde estamos parados, o sea, son dos cosas. La primerita, pues a qué tan inclinado está el suelo. Eso nos va a decir para dónde queda el fondo, o si no hay fondo, o si es subida. Y la segunda, o sea, qué tan rápido cambia esa inclinación. O sea, si vamos dando un pasito, pues bueno, puede que haya un desnivel más pronunciado o no tan pronunciado conforme vamos avanzando. Y con esas dos cosas podemos calcular de un jalón, o sea, cuántos metros hay que caminar y hacia dónde. Y con eso pues damos un pasito o un brinquito, volvemos a sentir el suelo donde estamos parados y brincamos otra vez. Entonces, con esto el número de iteraciones pues ya se nos reduce pues a menos de 10, o sea, ya en 7 pasos, 6-7 pasos ya estamos en la solución. Y la cuenta o la forma de hacer esto pues es por medio de una fracción, o sea, de cuenta cuánto me muevo va a ser igual a qué tan inclinado está, o sea, qué tan inclinado está el suelo y qué tan rápido cambia la inclinación. Y con esto pues bueno, esas dos sensaciones tienen nombre desde hace 3 siglos, hace 300 años, acá con el señor Newton que descubrió la manzana, que le cayó la manzana y ahí se aventó su teoría gravitacional, pues es con las derivadas, ¿no? O sea, si nosotros queremos saber qué tan inclinado está el suelo, pues eso nos lo dice la primera derivada de nuestra función de costo, ¿va? Y si queremos saber qué tan rápido cambia la inclinación, pues para eso necesitamos sacar nuestra segunda derivada. Entonces nuestra fracción quedaría de esta forma, sería pues prácticamente la derivada, la primera derivada, qué tan inclinado está entre la segunda derivada, qué tan rápido cambia la inclinación. Y las y's, pues en pocas palabras, para no hacerla tan larga, o sea, yk más 1 es y nueva, es igual a la yk vieja, o sea, el valor de mi y anterior, menos esta fracción que ya se las expliqué. Y el signo negativo es porque si queremos ir cuesta abajo, pues obviamente lo que nos interesa es el valor mínimo. Pero si la pendiente sube hacia adelante, pues bueno, el signo negativo pues es para compensar esos valores. Y para calcular nuestras derivadas, pues bueno, no lo vamos
a realizar. Bueno, de hecho ya lo hicimos una vez, lo hicimos en SymPy cuando nos calculó las raíces de un elemento. Esta vendría siendo mi primer derivada, igual a 2rr' entre d menos r cuadrada d' entre d al cuadrado. Y mi segunda derivada pues es esta cosita un poquito más grande y terrorífica. Y 3 detalles que tenemos que considerar para este método. Pues bueno, Newton necesita un punto de arranque. En la rejilla nosotros no arrancamos de un punto medio, por así decirlo. Simplemente hicimos 6000 puntos que iban desde el punto 1 hasta el 12. Aquí necesitamos indicarle de dónde partir. Sería como decir, ¿sabes qué? Pues si tengo del punto 1 al punto 12, pues arranca del 4, ¿no? Por ejemplo. ¿Y de qué manera se lo vamos a indicar? Pues bueno, nosotros ya podemos darle un punto de partida muy bueno, y es calcular el split con el plomo, porque sabemos que el plomo es muy buen trazador de ese circuito. No nos va a dar la respuesta exacta, pero nos va a dejar parados en el valle, donde cuenta, muy cerquita del fondo, ¿va? Entonces vamos a utilizar ese split, ese va a ser nuestro punto de partida. Otra cosa que también hay que considerar, o sea, ¿cuándo hay que parar? O sea, no me voy a aventar 6000 pasos midiendo la rejilla completa. Únicamente pues aquí lo que voy a medir es cuando la diferencia entre un turno y otro, o un valor de y y otro, pues ya no vaya cambiando. Si recuerdan, pues aquí tenemos la y vieja, va a ser igual a la y nueva menos esto. Entonces cuando esto sea muy parecido a esto, pues quiere decir que ya llegamos al fondo o estamos muy cerca del fondo. Entonces ya no tiene caso realizar 6000 pasos, porque al final pues no vamos a obtener ninguna ganancia adicional. Y la tercera, ¿qué vamos a hacer si Newton apunta mal, o sea, o va en sentido que no es correcto? Y bueno, esto pues es porque a veces el terreno engaña, volviendo a la analogía para que quede más claro. O sea, sentimos que vamos cuesta abajo, pero es realmente una loma. Y cuando nos pase eso, pues bueno, en este turno y solo en ese turno, hagan de cuenta que se va a dar un paso cortito cuesta abajo en vez de dar un brinco grande. Y si ese brinquito o ese pasito nos dejó más arriba de donde estábamos, deshacemos y reintentamos con la mitad del tamaño, o sea, un brinco entre dos, por así decirlo. Entonces vamos a correrlo. Aquí ya lo tenemos programado. Aquí tenemos nuestros turnos, nuestros elementos, nuestros tres flujos. Aquí tenemos nuestras varianzas que tenemos en el diccionario de hasta arriba. Aquí tenemos la primer derivada de R. Y aquí tenemos aquí tenemos S prima y la segunda derivada. Este es nuestro arranque del trazador, la que nos calcula nuestro split másico de plomo, nuestro punto de partida, y pues con esto vamos a aplicar el método. Vamos a correrlo. Y listo, ¿qué tenemos? Que Newton, con este método de Newton-Raphson, nos aventamos 2568 turnos en .49 segundos. Y se aventó una mediana, o sea, llegamos al punto más bajo o al punto mínimo con 6 iteraciones, esto es lo que nos quiere decir, y un máximo de 10, arrancando del trazador de plomo. Entonces, y arrancando en un 3% arbitrario. Estos fueron valores que introduje distintos al trazador de plomo. Se aventó un poquito más de pasitos, casi, bueno, más del doble, tanto para la mediana como el valor máximo, pero bueno, al final pues bueno, fueron mucho menos brinquitos o mucho menos pasos que si hubiéramos hecho la rejilla completa. Y con esto pues ya sabemos que el trazador nos sirve como respuesta, pero es un excelente punto de partida. Si comparamos las cuatro rutas, los 4 métodos que ya hemos visto, la primerita que evaluamos, la rejilla por bloques, acuérdense que evaluamos 64 turnos en 64 turnos, fue la más rápida, 0.29 segundos. Obviamente pues esto va a cambiar, ya les dije, conforme a las especificaciones de su máquina. Newton, 0.504,
¿va? Si hiciéramos turno por turno con un bucle for, tomaría medio segundo. Si procesáramos todos los turnos de un jalón, se tarda 0.62. Aquí con un jalón, pues me repito que pasarle los 2568 en lugar de bloques de 64 y 64. Si ven, tarda 3 veces más. Bueno, 2.2. Y con SymPy, pues ya realmente, o sea, lo vimos que no es redituable por el tiempo que esto tarda. ¿Y cuál fue la exactitud de este otro método que probamos? El de Newton, pues en 100% de los turnos fue igual o mejor que el costo obtenido por rejilla, que si yo hubiera ido caminando y midiendo y apuntando y sacando el punto más bajo. Y bueno, aquí se van a preguntar, ¿para qué hicimos la rejilla? Pues sí, la rejilla la hicimos para poder calcular la curva, para poder ver cómo nos íbamos moviendo, cómo se iba moviendo el costo con distintos valores de Y. Y Newton pues simplemente te escupe el número y ya nos lo dan, o sea, no tenemos gráfica, no hay forma, no hay valle. Si no hubiéramos generado la curva por medio de la rejilla, pues bueno, el bloque donde está esa figura, pues probablemente no lo hubieras entendido, y no habrías visto de dónde cae cada split de cada elemento. Entonces se realizó con fines didácticos. Entonces, a partir de aquí dejamos la rejilla, sí gana en tiempo, pero pierde en exactitud, y nos quedamos y adoptamos el método de Newton para el resto del episodio. Entonces, si ven, son los mismos valores: mediana 261, P10 de 1.57 y P90 de 4.19. El cierre del balance pues prácticamente cierra en 0, o sea, 3.29 por 10 a la menos 14, 0. Pero pues con esto nos ahorramos bastantes pasitos o mediciones innecesarias, y aparte pues tiene mayor exactitud que la rejilla. Ya respondimos 2 preguntas. Entonces, ¿por qué no coinciden? Y ya lo calculamos en los primeros bloques, cuando hicimos la derivación de la raíz de d entre c menos t al cuadrado. Ya vimos que la separación de los elementos tiene mucho que ver. Elementos que separan poco aportan muy poca información de ese circuito. Elementos que separan bastante bien, pues bueno, son los que tienen el mayor peso ponderado. Que esa fue parte de la segunda pregunta: ¿cuál es el número correcto? En pocas palabras, pues los que tienen el mayor peso ponderado, como lo vimos, fue la plata y el plomo, que tuvieron 29 y 50 y tantos, y prácticamente se descartaron en el voto del split del balance lo que fue hierro, zinc, cobre y oro, unos con 0 y otros menor a 5%. Y ahora la última pregunta: ¿cómo sé que funcionó o cómo sé que le atiné? Recordemos que nosotros tenemos nuestra desviación relativa en el diccionario que tenemos al inicio del notebook, y ahí declaramos que el plomo, ahorita voy a agarrar ese elemento de ejemplo, tiene 3% de incertidumbre, y el oro tiene 5%. Pero bueno, ¿qué pasaría si me equivoco, o si esas desviaciones están subestimadas o sobreestimadas? En pocas palabras, si las sigmas están mal, si los pesos por lo tanto están mal, porque los pesos los calculo con las sigmas, entonces, y todo el resultado está mal, entonces no tenemos con qué comparar. Pues obviamente nadie pesó ese concentrado, es difícil sacarlo turno a turno. Sabemos que pues al final de mes hay que reconciliar inventarios y no hay verdad contra la cual medirse, ¿no? Hablando del día a día. Pero bueno, podemos aplicar una forma de verificarlo, y esto pues no nos cuesta mucho. Recordemos que el Z o el error estandarizado,
que calculamos en el episodio A, pues resulta de dividir el residual entre la desviación estándar. O sea, es un residual medido en sigmas. Estamos estandarizando. Ya cuando veamos inferencia estadística y distribuciones de probabilidad, pues bueno, vamos a llegar a la distribución normal estandarizada. Y aquí este valor, pues prácticamente es dividir el valor de la variable aleatoria entre su desviación estándar. Y si el único error que tenemos presente, o sea, es el analítico, ¿qué quiere decir esto? Pues a que todo está funcionando como debe. O sea, cada z va a ser aproximadamente una normal estándar. Quiere decir que el error se mueve una desviación estándar hacia la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda. Digo esto considerando únicamente que el error analítico es el único presente, no el error de preparación, el error de muestreo. Y si nosotros realizamos esa suma de los cuadrados de las variables estandarizadas, eso tiene un nombre, es una distribución chi cuadrada. La chi cuadrada pues sale de la sumatoria de variables aleatorias normales con distribución z al cuadrado. Y la forma de esta distribución de probabilidad depende de los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Después les explico el concepto de grados de grados de libertad. No está tan complejo, pero sí hay que aplicar una analogía. Entonces, en pocas palabras, los grados de libertad, acuérdense cómo es calcular la varianza. La varianza, recuerden que es el valor menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. Ese n menos 1 le llamamos grados de libertad, que en pocas palabras pues son el número no de variables, sino que de números que tengo disponibles para estimar la varianza. Entonces aquí tenemos 6 ecuaciones de balance, o sea, tenemos 6 balances y gastamos 1 estimando el split. Entonces la varianza, o mis grados de libertad más bien, van a ser a n-1, o sea, tengo 6 balances, me gasté 1, es de 5, ¿va? Entonces mi distribución chi cuadrada con 5 grados de libertad la vamos a graficar. La forma de esta distribución chi cuadrada depende de los grados de libertad. Entre mayor grados de libertad tenemos, la distribución de probabilidad chi cuadrada se va a asemejar más o bastante a una distribución normal, recordando que la distribución normal pues es la famosísima campana de Gauss, es una distribución de probabilidad simétrica, lo mismo que hay a la izquierda y a la derecha. La de chi cuadrada no es simétrica, está sesgada. Entonces, la predicción es que el costo mínimo de los 2568 turnos debería distribuirse, de nuevo, como una distribución o como una variable aleatoria chi cuadrada con 5 grados de libertad. Pues es esto que tenemos aquí ya graficado. Con esto tenemos una media observada, o sea, un promedio de todas mis variables chi cuadradas de 5.39 contra un teórico de 5, ¿va? Una mediana de 4.36 contra 4.35, P90 de 9.33 contra 9.23 y un P99 contra 15.086. Entonces, pues ahí está. O sea, no calibramos nada, no ajustamos ningún parámetro, no hay factores de corrección escondidos en ningún lado. La curva naranja, ya se los mencioné, pues es la curva teórica. Y las barras, pues es el histograma de 2568 turnos de una planta, de una planta concentradora secuencial. En este caso, pues estamos hablando del circuito de plomo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues también es un termómetro gratis para medir a nuestro laboratorio. Bueno, más bien las sigmas que estamos utilizando para los balances. Si corres esto con tus datos y el histograma cae de esta forma o se ve
de forma parecida que cae dentro de la curva, pues quiere decir que los sigmas relativos son correctos. Si sale muy corrido o desplazado hacia la derecha, pues nos da a entender que nuestros sigmas son demasiado optimistas, o sea que hay más error del que realmente declaramos. Y si sale muy corrida a la izquierda, o sea, si lo azul sale corrido más hacia acá que lo amarillo naranja, o sea, quiere decir que nuestras desviaciones son pesimistas, o sea, que nuestro laboratorio es mucho mejor de lo que creemos. Y una cosa más que tenemos aquí, o sea, si ven, definimos nosotros un umbral tenemos un umbral del 99%, ¿va? Si nos dice que la cantidad de turnos que hay hacia la derecha de este umbral es del 1.5%, cuando la teoría pues esperábamos el 1%. O sea, obviamente pues, si tenemos 100 menos 99, pues esperamos un 1%, pero en la realidad tenemos 1.48. Y ese exceso significa algo. O sea, son turnos que no están fallando por ruido analítico, sino más bien algo les está pasando. Y es lo que vamos a hacer ya en el último bloque del notebook con este detector. Vamos a detectar ahora sí que ese 1.5%. Vamos a ver qué les pasa a esos turnos. Aquí le voy a llamar detector de errores gruesos. Y bueno, un error grueso no vamos a decir que no es ruido de laboratorio. Puede ser una muestra contaminada, una etiqueta cambiada, un dígito mal capturado en bitácora, un cortador que se tapó y que lo intervinieron a medio turno, o que se aventaron la muestra manual, ¿no? Puede ser alguno de esas cositas. ¿Y cómo lo detectamos? Bueno, pues la reconciliación al final los va a delatar, porque pues ese balance no se va a poder cerrar si no hacemos algún movimiento absurdo. Y tenemos dos detectores. El primerito pues es el costo mínimo, y ese nos va a decir si el turno tiene un problema. O sea, es una prueba global. Ese ya lo tenemos del bloque anterior. Y el segundo es el máximo de los zetas, o del residual estandarizado, y ese nos dice cuál elemento es el que lo tiene. Este ya es una prueba localizada y es el que nos convierte un hallazgo estadístico en algo tangible. Vamos a correr la celda y aquí nos sale pues la Z calculada de la planta con una mediana de 1.44, percentil 90 de 2.24. En el percentil 99 tenemos el 3.22 y un máximo absoluto de 11.27. Si vemos nuestros umbrales, o sea, turnos marcados por debajo de 2.5 zetas, tenemos 145, que representan el 5,6% de la planta. Del 3 zetas tenemos 36 turnos. Digo que una disculpa, no es menor a este valor de Z, es mayor a este valor de Z. Mayor a 3.5 tenemos 19 y a 4 tenemos 14. ¿Quiénes son los sospechosos principales o más frecuentes que están arriba de esto? Pues son estos elementos, ¿no? 7 turnos para el oro, 9 para la plata, ninguno para el plomo. Pues estamos en el circuito de plomo, sería muy raro que encontráramos un turno con el elemento de plomo marcado aquí. Zinc con 11, cobre con 2 y hierro con 7. Corremos la siguiente celda para ver cuál es el turno más sospechoso, y tenemos que está localizado en el índice 550, o sea, el 3 de octubre del 2023 en turno de primera, con un Z máximo de 11.27 en el hierro y un costo mínimo de 131.6. Entonces aquí lo tenemos. El setup, pues obviamente aquí lo estamos
como valor absoluto, 11.27. Y bueno, ¿por qué pasó esto? Si ven, tenemos una cabeza de 2.10 y tenemos un concentrado de 8.93, pero las colas son de 4.31. Entonces, pues como las colas son más altas que la cabeza, pues por eso tenemos un error bastante alto. Y si ven, esto ya no es error analítico, esto ya es error de muestreo, o de preparación de muestra, o muestra contaminada, o algo nos sucedió con la muestra mientras iba camino al laboratorio. El resto de elementos, pues bueno, se mantienen pues tranquilos, con un valor de Z debajo de un umbral de 3 sigmas, ¿no? Podríamos definirlo, o sea, digo, no hay un umbral exacto, lo más recomendable, pues debido a que la probabilidad para una variable aleatoria normalizada, pues sabemos que el 99% de las observaciones o el 99% de la probabilidad de encontrar ese valor ahí, pues se encuentra a una distancia de 3 sigmas. Entonces, una distancia de 3 es confiable. Si bajamos el umbral o nos ponemos más rigurosos, digo, esto depende de cada planta y de cada persona, pues lo único que podríamos hacer es estar llenando de falsas alarmas. Digo, pruébalo con tus datos. A mí una sigma de 3 se me hace bastante confiable, pero pues digo, cálale bajando un poquito más. Vamos a cerrar entonces el episodio. Si escuchan a un gato es porque la Freyita se me metió, le dieron curiosidad los balances. Y bueno, vamos a repasar todo lo que vimos porque fue bastantito. Primero, el split no es un dato, es una incógnita. Y cada elemento nos da una respuesta distinta porque cada uno tiene distinta separación. Ya lo vimos. El hierro, que en un circuito de plomo casi no se para, pues amplifica su ruido de laboratorio. Y vimos que lo amplificaba 119 veces más que el plomo. Segundo, el desacuerdo no es culpa del laboratorio. O sea, el ensayo de hierro estaba bien. Únicamente pues es la fórmula de dos productos la que nos sirve para él. Entonces, un elemento que no separa, pues es un elemento que no informa. Tercero, vimos la estructura de dos niveles para resolver la problemática. O sea, convertimos un problema de 19 incógnitas en uno, donde vimos dos niveles, un nivel interno cerrado, o sea, que es lo mismo que vimos en el episodio A. Fijamos un split y calculamos los ensayos. Y después barrimos los ajustes para ese split. Cuarto, no hay fórmula, ya vimos que está demostrado por Abel. Con un elemento el álgebra nos cierra bien, nos devuelve la fórmula de dos productos que se resolvió con la chicharronera, con 6, grado 22, entonces no existe expresión en radicales. Por eso implementamos la rejilla, hicimos un barrido donde pues bueno, eso no fue un atajo, simplemente fue el método, porque vimos también que solucionarlo todo con SymPy nos daba un tiempo de procesamiento de 67 minutos. 5. Ponderar no es una opinión. Si hubiéramos promediado a secas, le habríamos dado 16% del voto al hierro. Y cuando la ponderación correcta, pues prácticamente le quitó el voto. En pocas palabras, el hierro no informa nada, por eso se le consideró 0% en ese circuito. Pues en pocas palabras, los que manejaron el split o los que informaron más sobre la separación, pues fueron la plata y el plomo. Sexto, de los 6 elementos, después de reconciliar, nos dieron el mismo número, idéntico. Esa fue la promesa que les hice al principio del video. Séptimo, el costo mínimo sigue una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Ya vimos que la distribución chi cuadrada pues es la sumatoria de variables z al cuadrado. Y z pues lo obtenemos de estandarizar el residuo. 8. Vimos también la detección de errores. Vimos cuántos turnos sobrepasaban un umbral de determinadas zetas. Ese umbral también les mencioné que no lo decidimos
nosotros, no es un número arbitrario. Obviamente pues no hay que ser tan estrictos. ¿Por qué? Pues porque nos puede dar falsas alarmas, pero sí nos da un entregable. O sea, no, a lo mejor no es un balance cerrado, es un número, es un turno y es un nombre, es un elemento para poder revisarlo con laboratorio, dado caso de que haya que revisar algún testigo, ¿va? Y hay algo que hicimos mal hoy y lo hicimos a propósito. Bueno, a decir, oye, ¿por qué? No, reconciliamos el nodo de plomo de manera aislada, como si fuera lo único que existe en esta planta. Recuerden que en el episodio 1 pues también tratamos al plomo como si fuera el único elemento, no consideramos los otros 6. Aquí ya estamos considerando los otros 6 elementos. Pero bueno, el plomo no es el único nodo que tenemos en los ensayos de esta planta, también tenemos el nodo de zinc. Entonces las colas del circuito de plomo, o sea, esa columna que estuvimos ajustando todo este tiempo, pues en realidad son la alimentación del circuito de zinc. Y ese flujo, las colas de plomo, pues aparece en dos balances a la vez, en mi nodo de plomo como colas y como cabeza en mi nodo de zinc. Y hoy pues lo tratamos como si nada más apareciera en uno. Cuando lo ajustamos para cerrar el nodo de plomo, ¿qué le hicimos al nodo de zinc? ¿Lo mejoramos? ¿Lo empeoramos? Digo, pues no lo sabemos porque ni siquiera se lo preguntamos. Eso va a ser el episodio C. Ya saben, el notebook y el dataset están en GitHub. El link está en la descripción del video con todo este notebook que corrí hoy. Si haces el histograma de chi cuadrada con los datos de tu planta, cuando le metas tus desviaciones, si es que te la sabes, si no, pues inténtale con estas. Obviamente, pues tu distribución te va a dar un poquito distinto porque no es tu error analítico. Pero cuando lo tengas, cuéntamelo, déjamelo en los comentarios. Realmente eso es algo que me interesaría ver cómo se está comportando en tu planta. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a reconciliar los dos nodos. Esto fue Metalurgia plus Data Science.